Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre el aparato urinario. Bueno, vamos a empezar con nuestro contenido que está en el índice y vamos a iniciar con los fundamentos. Ok, como sabemos, el aparato urinario está compuesto por los dos riñones, los dos uréteres, la vejiga y la uretra. Como sabemos, las funciones principales van a ser la producción y expulsión de orina, la eliminación de desechos y la homeostasis corporal. Vamos a hablar un poco de los riñones. Como sabemos, los riñones son dos órganos que van a estar ubicados debajo de la caja torácica. Son sumamente importantes para el aparato urinario, ya que van a hacer algunas funciones muy importantes, como la filtración de la sangre mediante la eliminación de desechos como urea, electrolitos y el exceso de agua, donde vamos a también tener la producción de orina, que bueno, nos va a ayudar a la eliminación de desechos, como decía. Y bueno, también va a funcionar como un órgano endocrino, va a tener ciertas actividades endocrinas. Algunos ejemplos son la formación de eritrocitos mediante la síntesis y secreción de eritropoyetina, la cual esta va a actuar en la médula ósea y nos va a hacer posible la producción de, y vamos a tener el control de la presión arterial, esto por la síntesis y secreción de la renina. Y bueno, vamos a hablar un poco de la estructura del riñón. Bueno, como sabemos, son dos grandes órganos con forma de haba ubicados a cada lado de la columna. Cada riñón mide aproximadamente 10 centímetros de largo por 6,5 centímetros de ancho por 13 centímetros de espesor. En su borde medial es cóncavo y contiene una incisura vertical profunda llamada ilion, que es esta que vemos aquí, y permite la entrada y salida de vasos y nervios renales. Ahora les hablaré sobre la cápsula. Siguiente, por favor. La cápsula es lo que rodea al riñón y está conformada por tejido conectivo y tiene dos capas, una capa externa de fibroblastos y fibras de colágeno y una capa interna con miofibroblastos. Como podemos ver aquí, esta es la capa externa que contiene aquí las fibras de colágeno y la capa interna que tiene los miofibroblastos, que son esos que se pueden ver acá. Los miofibroblastos, su contractilidad, contribuyen a resistir a las variaciones de volumen y presión de los riñones. Ahora, el riñón está dividido en dos regiones, una corteza y una médula. La corteza es la parte más externa y es parda rojiza, y la médula es la parte interna y es más pálida, debido a que la sangre que llega a a los riñones está más en la corteza, del 90 a 95%, y en la médula del 5 a 10%. Esta médula contiene las pirámides renales, que son estas que podemos ver aquí. Estas tienen una base y un vértice. El vértice se le llama papila. Y este se proyecta hacia el cáliz menor, que el cáliz menor se une y forman los cálices mayores. Este es el cáliz menor y se une y forman los cálices menores. Y estos se convergen y forman la pelvis renal, que es la parte proximal del uréter. Y este uréter transporta la orina hacia la vejiga. El extremo de la papila está perforado por la desembocadura de los conductos colectores, que más adelante les hablaré de ellos. Y la corteza se extiende hacia la médula para formar las columnas renales, que son estas que vemos acá. Estas separan a las pirámides entre sí. La corteza se caracteriza por tener los rayos medulares, que son estos que vemos aquí, que son como estrías, y estas están formadas por los corpúsculos renales y sus túbulos contorneados y rectos. En la siguiente diapositiva les mencionaré esos. Ahora, la estructura de la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Ambos riñones humanos contienen alrededor de 2 millones de nefronas. La nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, que este es el corpúsculo renal, y este contiene un glomérulo, que es esto rojo, que son penachos de capilares. Estos están rodeados por una doble capa de la cápsula renal o cápsula de Bowman, que esta es epitelio plano simple. Y también tiene una parte tubular, que es esta que vemos aquí, todos los tubos que se ven ahí.
Estos se dividen en segmentos gruesos proximales, segmentos delgados y segmentos gruesos distales. Los segmentos gruesos delgados son el tubo contorneado proximal, el tubo recto proximal y el segmento delgado está conformado por la parte delgada del asa renal, que es esta, que es una descendente y una ascendente, y el segmento grueso distal está conformado por el tubo recto distal y el tubo contorneado distal, que este tubo contorneado distal llega al tubo conector y este desemboca en el cáliz menor, que llega a la papila y como sabemos la papila tiene la desembocadura de los conductos colectores y estos llegan al cáliz menor, que es este que podemos ver aquí, y este es la papila y todo esto es la papila y como pueden ver aquí, estas son las desembocaduras de los tubos colectores. Bueno, yo les voy a hablar sobre la función tubular renal, lo cual va a ser uno de los procesos por el cual se va a realizar el ultrafiltrado, lo cual va a producir la orina final. Su función principal es que se encarga de la reabsorción de las sustancias como el agua, las sales y la glucosa. Y este se va a componer de tres partes principales, que van a ser los túbulos contorneados proximales, distales y el asa de Henle. En la siguiente diapositiva les hablaré del túbulo contorneado proximal. Este va a ser el principal sitio inicial de absorción y va a tener características que le van a permitir una absorción adecuada, que van a ser un borde de cepillo que va a estar lleno de microvellosidades largas y muy juntas que van a permitir una absorción. Después tenemos un complejo de unión que va a permitir que las células tengan un sello hermético y pues les permite estar juntas. Y va a tener pliegues y estriaciones basales. Bueno, y en esta imagen podemos ver las microvellosidades. Podemos ver que están muy juntas y que todas las células no va a haber, en todas las células no va a haber ningún espacio. El túbulo recto proximal es la rama descendente gruesa del asa de Henle y este no va a tener la función especializada de la reabsorción como tal, sino que eh, dado a que no tiene los microfilamentos tan desarrollados, pero se va a encargar de la reabsorción de la glucosa que no se llegó a absorber en los túbulos contorneados. Siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a seguir con los conductos colectores. Los conductos colectores van a empezar en la corteza, donde se van a llamar conductos corticales. Los conductos corticales son confluentes a los túbulos conectores, que los túbulos conectores salen de las nefronas. Entonces, ya que salen de las nefronas, van a pasar a llamarse túbulos conectores, que van a recoger, o más bien van a ligarse a los túbulos conectores de bastantes nefronas. Continúan en los rayos medulares, que son estos de aquí que podemos ver que van a estar en conjunto con otros túbulos y estos rayos medulares van a llegar hasta el vértice de la pirámide. Cuando llegan a la parte de la médula, los conductos colectores se van a pasar a llamar conductos colectores medulares. Una vez que llegan al vértice de la pirámide, como sabemos, el vértice de la pirámide se le llama, bueno, se le conoce como papila y se van a proyectar en el cáliz menor. Entonces, en esta región del conducto colector que llega hasta el vértice de la pirámide, se le van a llamar el área el área cribosa, donde tiene los orificios de desembocadura de los conductos colectores. Vamos a continuar con el aparato de filtración del riñón. El aparato de filtración del riñón va a estar ubicado en el corpúsculo renal, o sea, en la nefrona. Va a tener tres componentes. El El primer componente va a ser el endotelio de los capilares glomerulares, que es este que podemos ver. Va a tener fenestraciones y las células de esta zona van a poseer una proteína llamada aquaporina, la cual va a formar canales que van a ayudar al desplazamiento del agua por el epitelio.
El segundo componente va a ser la membrana basal glomerular o MBG, que va a estar formada por una red de colágeno tipo 4, laminina, entactina y proteoglicanos sulfatados. Eh, Aquí podemos ver la membrana basal glomerular. Después vamos a tener la capa visceral de la cápsula renal. Eh, Esta va a tener podocitos que como podemos ver van a estar aquí. Toda esta zona marcada de morado. Va a tener podocitos y estos van a extender evaginaciones llamadas pedículos. Ellos se van a entrelazar con otros podocitos. Los espacios que van a estar entre los pedículos se va a llamar ranuras de filtración. Van a estar cubiertos por un diafragma ultra delgado compuesto de nefrina, que a su vez también tiene poros. O sea, es un agujero dentro de un agujero dentro de un agujero. Van a filtrar agua y van a pasar moléculas muy pequeñas y medianas. Eh, También hay otras dos capas, pero no son tan necesarias. Y normalmente solamente estas tres son las tradicionales. Aquí mismo, bueno, vamos a tener el mesangio. El mesangio va a estar formado porque la MGB, como les dije anteriormente, va a formar un espacio que va a contener células que van a pasar a llamarse células mesangiales. Como podemos ver, aquí tenemos la MGB que está contorneando y aquí tenemos a las células mesangiales que van a ser contenidas en la MGB. Las células fuera de esta zona se van a llamar células de Lasis. Van a tener bueno, estas células mesangiales van a tener una función de fagocitosis y endocitosis, soporte, secreción. El soporte es para los podocitos. Y bueno, también va a tener una función de la regulación de la distensión glomerular, al tener propiedades contráctiles. Después vamos a tener el aparato yuxtaglomerular. El aparato extraglomerular va a estar compuesto de una mácula densa, células yuxtaglomerulares y células mesanguales extraglomerulares, mesangiales, perdón. Este, Esto va a estar en la porción terminal de un túbulo recto, como podemos ver aquí. Entonces, la pared del túbulo recto va a tener a las células yuxtaglomerulares. También las células yuxtaglomerulares van a ser células musculares lisas modificadas también de las arteriolas, como podemos ver, aquí están las yuxtaglomerulares. Y la pared, ahora sí, la pared del túbulo recto va a formar la mácula densa. Estas van a contener una proteína llamada renina, que va a ser liberada en la sangre, va a catalizar la hidrólisis de globulina A2 circulante, eh, dando angiotensina 1, que va a provocar la liberación de angiotensina 2, la cual va a ser un vasoconstrictor y la cual va a dar lugar a que se libere la hormona aldosterona, que va a incrementar la reabsorción de Na2 y agua y la secreción de de potasio. Esto va a aumentar la presión arterial. Bueno, y en el haz de Henle eh, va a estar conformado por cuatro tipos de epitelios, los cuales van a tener características muy distintas para realizar funciones también parecidas pero distintas. Y la función principal del haz de Henle es el de absorber el agua, el sodio, potasio y el cloruro a través de cotransportadores. Estos epitelios se van a encontrar tanto en el segmento delgado como en el grueso. En el segmento de la porción delgada va a ser encargado de absorber el agua y en el segmento de la porción gruesa va a ser el encargado de absorber eh, las sales y minerales. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, pues yo les voy a hablar sobre túbulo recto distal. Esta es una parte de la rama ascendente del asa del Gehlen, como había dicho mi compañero. Se extiende por la médula y la corteza en rayos medulares. Vamos a tener que transportar activamente ion sodio, ion potasio y ion
cloruro. Hacer interstición mediante importadores y bombas de sodio, potasio y ATPasa. Esto lo va a hacer sin mover agua, lo que genera una gradiente osmótica. Este gradiente positivo favorece a la reabsorción de sodio y de magnesio. Siguiente. Vamos a continuar con túbulo corneado distal. Este está ubicado en el laberinto cortical. Es más corto que el túbulo proximal y carece de borde de cepillo. Es impermeable al agua y se encarga principalmente de la reabsorción del calcio, regulada por la hormona paratiroidea. Presenta alta actividad de ATPasa y ion de sodio y de potasio, crucial para el manejo de sodio. Siguiente, vamos a tener al túbulo conector. Este, eh, pues, corresponde a una región de transición entre el túbulo corneado distal y el conducto colector cortical. Eh, Vamos a tener que en nefronas subcapsulares se une directamente al conducto colector, mientras que en nefronas corticales medias y substandulares varios túbulos se fusionan antes de conectarse. Su epitelio va a ser mixto con células del tubo distal y del conducto colector. Vamos a tener que participa en la secreción de potasio regulada por mineralocorticoides. Siguiente. Vamos a tener a los conductos colectores corticales y medulares. Vamos a tener que estos van a regular la osmolalidad final de la orina mediante la reabsorción del agua. El conducto colector medular externo también reabsorbe urea usando el transportador UTA1. ¿Qué quiere decir esto? Que UT va a ser urea transporter, que va a ser el transportador de urea, y A1 va a ser, es una de las variantes isoformas de la familia de transportadores, que técnicamente el UTA1 va a ser una proteína especializada que facilita el movimiento de urea a través de las membranas celulares del riñón. Vamos a tener que está formado por epitelio simple. El cortical tiene células entreplanas, cúbicas, que se vuelven cilíndricas. Se diferencian fácilmente de otros túbulos por sus límites celulares visibles al microscopio. Siguiente. Ok, hablaremos sobre las células intersticiales. Estas las vamos a encontrar en el tejido intersticial, el cual va a ser un tejido conectivo del parénquima renal. Y bueno, estos van a rodear lo que son las nefronas, los conductos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Vamos a poder dividirlas en las zonas en las que se encuentran. En la corteza vamos a tener unas células parecidas a los fibroblastos. Estos van a estar en la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares. Estos van a sintetizar lo que son el colágeno y glucosaminoglucanos. Y vamos a tener igual unos macrófagos. Y bueno, en la médula vamos a tener lo que son células parecidas a los miofibroblastos. Estos van a estar conformados de haces prolongados de filamentos de actina, retículo endoplásmico rugoso, lisosomas y complejo de Golgi. Estos van a estar orientados paralelamente a lo que son los túbulos y van a tener una función de compactación para estas estructuras tubulares. Y bueno, vamos a seguir con lo que es la histofisiología. Bueno, yo les voy a hablar de la histofisiología del riñón. Esto va a tener un objetivo que va a ser la producción de orina hiperosmótica por contracorriente. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser el flujo de líquido entre estructuras contiguas, pero en diferentes direcciones. Este va a estar a cargo de tres estructuras principales, que va a ser el asa de Henle, vasos rectos y conducto colector. El asa de Henle va a tener como objetivo actuar como un multiplicador de contracorrientes,
Los vasos rectos va a estar formado por arteriolas rectas que van a ser descendentes y vénulas rectas que van a ser ascendentes. Y los conductos colectores que van a tener eh, la función de actuar como un dispositivo de equilibrador osmótico debido a la activación de los canales de acuaporinas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que esto va a empezar con la rama delgada descendente, que esta va a ser un asa permeable al agua, lo que quiere decir que en su trayecto va a añadir iones de sodio y cloro al intersticio. Em, Siguiendo su recorrido, vamos a tener a la rama venosa ascendente, que esta va a ser impermeable al agua y debido a que no puede absorber agua, esta se va a volver hiperosmótica. El sodio y el cloro van a regresar a la rama descendente y a esto se le va a producir como el efecto multiplicador por corriente. Vamos a tener, como ya les había mencionado, los conductos rectos que va a estar formado por ramas arteriales y venosas. Este en su trayecto va a permitir el paso de sales hacia las ramas descendentes y va a salir agua, lo que la va a volver isosmótica. A medida de que éste sigue su recorrido, va a llegar a los vasos venosos descendentes hacia el límite córtico-medular. Este proceso se va a revertir, lo que quiere decir que la sangre hiperosmótica va a perder agua hacia el intersticio y va a recibir agua desde él. Este intercambio por contracorriente de agua va a liberar sangre, va entre sangre, sal y agua, y el intersticio no va a requerir un gasto energético. Bueno, y por último, yo les voy a hablar sobre la uréter, vejiga y uretra. Bueno, vamos a tener que la orina va a fluir de forma secuencial a un cáliz menor, un cáliz mayor y la pelvis renal, y va a abandonar cada riñón a través del uréter hacia la vejiga, que es donde se va a almacenar la orina. Y por último, la orina va a pasar y se va a eliminar a través de la uretra. Ahora, específicamente hablando del uréter, es un conducto muscular que transporta la orina desde la pelvis renal hasta la pelvis, hasta la vejiga urinaria por peristalsis. Histológicamente, pues vamos a tener tres capas, que va a ser la mucosa, la capa muscular y la adventicia. En la mucosa vamos a encontrar epitelio de transición. Va a estar especializado para soportar cambios de volumen. También vamos a encontrar a la lámina propia, que va a ser tejido conectivo denso con fibras elásticas, vasos sanguíneos y nervios. Y el urotelio va a tener tres tipos de células, que van a ser células basales, estas son pequeñas y cúbicas, células intermedias, que estas van a ser poliédricas, y células superficiales, que son grandes, binucleadas y van a permitir la distensión. También vamos a tener la capa muscular, que pues va a estar compuesta por dos capas de músculo liso en el uréter superior. Una va a ser longitudinal interna y la otra va a ser circular externa. También vamos a encontrar que en el uréter distal pues puede aparecer una tercera capa longitudinal externa. Eh, y vamos a tener a la adventicia, que va a ser tejido conectivo laxo, que contiene vasos, nervios y grasa. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí en un corte histológico, pues vamos a poder identificar a la mucosa, a la capa mucosa, ay, espérenme, a la capa mucosa, que va a ser esta parte, que va a estar el epitelio de transición, también conocido como urotelio, y vamos a encontrar a la lámina propia. También vamos a encontrar a la capa muscular, que va a ser toda esta, y como lo mencioné, puede tener tres tipos. Va a ser la muscular longitudinal interna, la circular, y en algunas ocasiones se puede ver la longitudinal externa, que va a ser toda esta parte de acá. Y por último vamos a tener a nuestra capa adventicia. Siguiente, por favor. Ahora, eh, vamos a hablar sobre la vejiga. Este va a ser un órgano hueco en el cual va a almacenar la orina hasta su eliminación.
Histológicamente, pues va a tener las mismas estructuras como el uréter, pero va a tener algunas modificaciones. Vamos a tener primero la mucosa, una lámina propia, la capa muscular y la adventicia. En la mucosa igual vamos a encontrar urotelio. Este va a ser más grueso que en el uréter. Eh, en reposos vamos a poder observar células en cúpulas grandes y redondeadas, y cuando se distiende las células aplanan, lo que reduce el grosor del epitelio. En la lámina propia, o también conocida como submucosa, vamos a ver que esta va a estar rica en fibras elásticas y colágeno, y en algunas zonas es posible distinguir una submucosa, aunque no siempre esté claramente definida. Vamos a tener también en la capa muscular. Esta va a estar pues más desarrollada que en el uréter. Se organiza en tres capas entrelazadas de músculo liso, que va a ser la capa longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y esta capa va a ser la responsable de la contracción durante la micción. Y vamos a hablar también sobre la adventicia, que también se le conoce como serosa. La mayor parte de la vejiga tiene adventicia cuando no está cubierta por peritoneo. Es una región donde la vejiga pues va a estar en contacto con el peritoneo y tiene una serosa, que también se le conoce como mesotelio. ¿La puedes cambiar? Y bueno, vamos a tener la capa adventicia, que va a ser toda esta parte de acá, la adventicia. Vamos a tener la capa muscular, que este pues va a estar entre mezclado con tejido conjuntivo, fibroso y adipocitos, que va a ser toda esta parte. Y vamos a tener al urotelio, que va a ser esto, y pues va a ser también, bueno, también se le conoce como el epitelio de transición. Siguiente. Y por último, vamos a hablar sobre la uretra. La uretra es el conducto que va a transportar la orina desde la vejiga al exterior del cuerpo, y esto, bueno, su histología va a variar según el sexo y la región. En la uretra masculina vamos a tener que mide aproximadamente 20 centímetros de longitud y se divide en tres segmentos: la uretra prostática, uretra membranosa y la uretra esponjosa. En la uretra prostática va a atravesar la próstata. Vamos a encontrar epitelio de transición. Va a estar rodeada por tejido prostático con glándulas tubuloalveolares, y vamos a tener a la uretra membranosa. Esta va a atravesar el diafragma urogenital. Vamos aquí a encontrar epitelio pseudoestratificado cilíndrico, y este va a estar rodeado por el músculo de esfínter externo. Y tenemos a la uretra esponjosa. Este pues va a cambiar y va a ser epitelio pseudoestratificado y se vuelve estratificado plano hacia el meato urinario. Y en la uretra femenina, pues va a ser mucho más corta, va a medir 4 centímetros. Y aquí vamos a encontrar epitelio, que va a ser de transición cerca de la vejiga, luego se vuelve pseudoestratificado cilíndrico y finalmente se vuelve estratificado plano no queratinizado en el orificio externo. Va a tener también glándulas parauretrales, y va a rodear en parte por músculo estriado voluntario. ¿Y la puedes cambiar? Y bueno, aquí en este corte histológico, pues vamos a poder encontrar la lámina epitelial, que va a ser esta partecita de acá, que va a ser urotelio. Vamos a tener a la lámina propia, que es esta, a la capa muscular y al plexo venoso. ¿Y la puedes cambiar? Y bueno, eso sería todo sobre sistema urinario.